JM Soluciones Legales, donde la práctica jurídica evoluciona, presenta un análisis técnico sobre la resolución de las excepciones previas, todo esto bajo el marco del COGEP. Hoy vamos a meternos de lleno en una regla que es clave en el derecho ecuatoriano, la Resolución 12/2017 de la Corte Nacional. Esta norma, créanme, viene a resolver una duda que era un verdadero dolor de cabeza en un montón de procesos. La pregunta era, al resolver una excepción previa que le pone fin al juicio, ¿el juez qué dicta? ¿Un auto o una sentencia? Y bueno, vamos a ver por qué esa pequeña diferencia es, en realidad, gigantesca. Para que todo quede súper claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, nos vamos directo a la raíz del problema. Luego, vamos a explicar qué es eso del saneamiento del proceso. Después, veremos la diferencia entre los dos tipos de excepciones, las que tienen arreglo y las que, bueno, ya no. Y para cerrar con broche de oro, vamos a usar una analogía muy buena que va a hacer que esta idea se quede grabada para siempre. Muy bien, vamos a profundizar. El punto de partida de todo ese análisis es una pregunta que, de verdad, generaba una incertidumbre enorme en la práctica legal del día a día. A ver, el lío venía directamente del Código Orgánico General de Procesos, el famoso COGEP. El código, pues, no era del todo claro sobre qué tipo de decisión se debía tomar. ¿Y qué pasa cuando la ley es ambigua? Pues un caos. Cada juez lo interpretaba como mejor le parecía y terminábamos con resoluciones que se contradecían entre sí. Así que, para poner orden en la casa y unificar el criterio para todo el Ecuador, la Corte Nacional tuvo que salir al paso con esta resolución, que, ojo, es de cumplimiento obligatorio. Ok, para entender la solución, primero tenemos que entender en qué momento exacto se discuten estas excepciones. Y todo pasa en una fase del proceso que es fundamental y que se conoce como el saneamiento. Pensemos en el saneamiento como una especie de limpieza profunda del caso. Es decir, antes de entrar a debatir quién tiene la razón en el asunto de fondo, el juez hace una pausa y se asegura de que no haya por ahí errores técnicos o vicios que puedan tumbar todo el juicio más adelante. Es como preparar bien el terreno antes de empezar a construir, para que la estructura sea sólida. Y la ley es súper específica sobre cuándo se hace esta limpieza. En un procedimiento ordinario es en la audiencia preliminar. En los demás, como el sumario o el ejecutivo, se hace en la primera parte de la audiencia única. Lo importante aquí es que, sin importar el tipo de juicio, estas cosas se arreglan al principio, para no venir arrastrando problemas. Ahora bien, el COGEP nos presenta dos caminos cuando se acepta una excepción previa. Vamos a empezar por el más sencillo de entender. Cuando los errores se pueden corregir, el sistema en este punto es bastante práctico. Busca que las cosas avancen. Si el juez detecta un error que tiene arreglo, no es que cancela todo el juicio de una. No, lo que hace es darle a la parte que demandó un tiempo para que lo corrija. Si lo hace, excelente, el proceso sigue adelante. Si no lo hace, bueno, ahí sí el caso se archiva y se termina. Y el COGEP nos dice exactamente qué tipo de errores se pueden arreglar. Por ejemplo, si hay un defecto al redactar la demanda, o algún problema con la representación legal, o si no se incluyó a todas las personas que debían estar en el juicio, lo que técnicamente se llama litis consortio. En estos casos, la decisión del juez que da el plazo para corregir es siempre un auto interlocutorio. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La razón de ser de la Resolución 12/2017. ¿Qué pasa cuando el error ya no tiene arreglo? Aquí es donde estaba toda la confusión. Para desenredar este nodo, la Corte nos dice, a ver, miremos las definiciones que ya están en el COGEP. Un auto interlocutorio, como lo vemos aquí, se enfoca en cuestiones procesales. ¿Qué significa eso? Que se ocupa de las reglas del juego, de la validez del trámite, pero no del resultado final del partido. Y en cambio, la sentencia va directo al corazón del problema. Resuelve el asunto sustancial, o sea, el derecho mismo que se está peleando. No se anda con rodeos sobre la forma, sino que decide el fondo. Dice quién tiene la razón sobre el derecho en disputa. Entonces, aquí está el punto clave. La Corte Nacional dice que para saber si va un auto o una sentencia, todo depende de la naturaleza de esa excepción que no se puede arreglar. La pregunta que hay que hacerse es, ¿este error afecta solo las reglas del procedimiento o de plano mata el derecho que se está reclamando? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Esta tabla nos muestra la lógica de la resolución de una forma clarísima. Fíjense cómo divide las excepciones en dos grupos. Por un lado, las que son de naturaleza procesal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cosas como la incompetencia del juez o la litispandencia que, para que quede claro, es cuando ya hay otro juicio igualito andando por ahí. Esos temas se resuelven con un auto. Pero, por otro lado, están las de naturaleza sustancial, como la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada.
Esas, que van al fondo del derecho, sí o sí exigen una sentencia. Y esta diferencia tiene una consecuencia brutal. Una sentencia que dice, por ejemplo, que un derecho ya prescribió, genera lo que se conoce como cosa juzgada material. ¿Qué significa esto? Que ese tema se cierra para siempre, no se puede volver a demandar por lo mismo, y esto es, básicamente, un pilar para la seguridad jurídica de todos. Para que esta distinción, que es un poco técnica, se nos quede bien grabada, vamos a usar una analogía muy simple pero muy potente. A ver. Imaginemos que toda esta fase de saneamiento del proceso, donde se ven las excepciones, es como el control de seguridad de un aeropuerto. Su trabajo es filtrar, revisar que todo esté en regla para que el viaje pueda continuar sin problemas. Entonces, un error subsanable, ¿qué sería? Imagínense que se olvidaron una botella de agua en el equipaje de mano. El de seguridad la ve, les pide que la saquen y listo, el viaje sigue. Un problemita de forma nada más. Pero ¿qué pasa con una excepción insubsanable y sustancial? Ese es como querer pasar con un pasaporte falso. Ya no estamos hablando de un simple error de trámite, ¿verdad? Esto ataca el derecho mismo a viajar. Y la decisión, por supuesto, es definitiva. Se acabó el viaje. Y esto se conecta perfecto con las decisiones del juez. Un auto interlocutorio por un error de trámite es como un alto en el camino para ese juicio en particular. Quizás se pueda volver a intentar de otra manera. Pero una sentencia por un error de fondo sustancial es un fin del viaje definitivo para ese derecho que se reclamaba. Para resumir, las ideas clave que nos tenemos que llevar son estas. Las excepciones previas se ven al puro inicio, en el saneamiento. Las que se pueden arreglar, las subsanables, nos dan chance de corregir, y eso se decide con un auto. Para las que no tienen arreglo, las insubsanables, el secreto está en su naturaleza. Si es un tema procesal, va un auto. Si es un tema sustancial que afecta el derecho, va una sentencia. Entender esto es de verdad fundamental. Y para cerrar, les dejo esta reflexión. Aplicar bien esta distinción no es solo un detalle técnico para abogados, es la clave para que los juicios sean más rápidos, más eficientes y sobre todo para tener una justicia que sea más predecible y segura para todos. Forma parte de la evolución jurídica. Suscríbete gratis y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima entrega. Tu like y tu apoyo compartiendo este contenido nos permiten seguir difundiendo doctrina y práctica legal de alta calidad. JM Soluciones Legales.